Tu madre ya no sirve, huele a carne vieja. Esas palabras las escuché detrás de una puerta y se me clavaron en el pecho más profundo que cualquier cuchillo de mi negocio. No fue un extraño quien lo dijo con tanto asco. Fue Dylan, el hombre que duerme con mi única hija. Él creyó que con unos papeles de asilo y gritos me iba a sacar de mi propia casa, esa que construí peso a peso trabajando 40 años en la carnicería. Puso los documentos sobre la mesa y me dio a elegir: firmar para irme a un asilo o quedarme en la calle. Lo que más me dolió no fue su amenaza, sino ver a mi hija Olga agachar la cabeza y no decir ni una sola palabra para defenderme. Ellos pensaron que por tener el pelo blanco y caminar despacio, yo era débil. Creyeron que habían ganado cuando tomé la pluma. Pero lo que mi yerno no sabía es que esa firma que tanto me exigía no era mi derrota. Era el gatillo de una trampa legal que yo ya había preparado meses atrás. A veces, el verdugo firma su propia sentencia sin darse cuenta. Soy Elsa, tengo 64 años, vivo en Reynosa, y así fue como defendí mi hogar. Jamás olvidaré el sonido que hicieron esos papeles al golpear la madera de mi mesa. Fue un golpe seco, autoritario, como el de un mazo de juez dictando una sentencia injusta. Dylan, mi yerno, estaba de pie frente a mí, con esa sonrisa torcida que al principio me pareció encantadora cuando empezó a salir con mi hija, pero que ahora, bajo la luz amarilla de mi comedor en Reynosa, parecía la mueca de un animal hambriento a punto de devorar su presa. Firma aquí, Elsa, o te sacamos a la calle. Tú decides, dijo. Su voz no tembló, ni un poco. Había ensayado esas palabras. Sentí un frío terrible recorriéndome la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado ni con el clima loco de esta frontera. Era el frío de la traición. Mis manos, curtidas por 40 años de manejar cuchillos y cortar reses en la carnicería que levanté con mi difunto esposo, reposaban sobre el mantel bordado. Me dolían las articulaciones, pero más me dolía el alma. Levanté la vista buscando a Olga, mi niña, la mujer a la que le cambié los pañales, a la que le pagué la universidad con cada kilo de carne vendida, a la que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Olga estaba parada en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, mirando fijamente sus zapatos, como si el patrón del piso fuera lo más interesante del mundo. ¿No vas a decir nada, hija?, pregunté. Mi voz salió ronca, cargada de una tristeza que pesaba más que el plomo. Ella no levantó la cara, solo se encogió de hombros, un movimiento leve, cobarde, que me partió el corazón en dos mitades sangrantes. Es lo mejor, mamá, murmuró, casi inaudible. Dylan dice que el asilo es bonito. Estarás mejor atendida. Aquí estás sola, sola. La palabra retumbó en las paredes de la casa que construimos ladrillo a ladrillo su padre y yo. Dylan resopló impaciente, golpeando el documento con su dedo índice. No tenemos todo el día, Elsa. Los compradores vienen la próxima semana. Necesito esa firma para tramitar el traspaso y asegurar tu lugar en el asilo. Es una oportunidad única. No seas terca. Lo miré a los ojos. Vi la avaricia bailando en sus pupilas dilatadas. Vi el desprecio. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma a café y a traición que impregnaba la sala. Tomé la pluma que él me ofrecía. Mi mano no tembló al acercarla al papel. Firmé: Elsa Martínez. Una firma clara, grande, la misma que usaba para pagar a mis proveedores. Dylan arrebató la hoja antes de que terminara de soltar la pluma. Listo, ves que no fue tan difícil. Se giró hacia Olga. Empaca sus cosas, que no se lleve basura, solo ropa. Me quedé sentada, inmóvil, mientras ellos celebraban en silencio su victoria.
Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ver detrás de mis ojos cansados, era que yo no acababa de firmar mi rendición. Acababa de cerrar la puerta de la trampa en la que ellos mismos se habían metido. Una semana después, la casa era un caos. Dylan había cumplido su amenaza con una eficiencia militar. Había cajas apiladas en el pasillo, mis cuadros estaban descolgados y recargados contra la pared, dejando marcas de polvo rectangulares como fantasmas de mis recuerdos. Eran las 10 de la mañana de un martes sofocante. El sol de Reynosa caía a plomo sobre el techo, pero dentro de la casa la tensión congelaba el ambiente. Dylan caminaba de un lado a otro con una cinta métrica, midiendo la sala. «Aquí vamos a tirar esta pared», le decía a un hombre de traje, un agente inmobiliario que miraba todo con aire de suficiencia. Ampliamos la estancia, modernizamos la cocina y el valor sube un 30%. Tengo los números, es una venta segura. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el único mueble que no habían movido porque yo me negué a levantarme. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino con flores blancas que usaba para ir a misa los domingos, y me había peinado el cabello, recogiendo mis canas en un chongo firme. Mis manos descansaban sobre mi regazo, entrelazadas sobre un rosario negro. Olga pasaba a mi lado, evitando mirarme, cargando una caja con mis porcelanas. Se la veía demacrada, con ojeras profundas. Quizás la culpa no la dejaba dormir, o quizás era el estrés de complacer al tirano que tenía por esposo. «Señora, va a tener que moverse», me dijo el agente inmobiliario sin mucha delicadeza. «Necesito tomar fotos de este ángulo para el anuncio». «Ella no se mueve», interrumpió Dylan riendo con sarcasmo. «Déjala, es su despedida. Mañana la llevamos al hogar de ancianos. Que disfrute sus últimos minutos de reina». Me quedé callada. Sentía el latido de mi corazón en la garganta, fuerte, pum, pum, pum. Cada segundo era una eternidad. Estaba esperando. Sabía que la hora se acercaba. Miré el reloj de pared, ese viejo péndulo que había marcado las horas de mi vida durante 30 años. Las 10:15. Dylan se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a loción barata y a tabaco. «Espero que tengas la maleta lista, Elsa. No voy a estar cargando tus porquerías a última hora». En ese momento el timbre sonó. Fue un sonido bendito, musical. Dylan sonrió creyendo que era otro comprador o quizás el camión de mudanza que había reservado prematuramente. Debe ser el notario para ratificar la firma de venta. Al fin, fue a abrir la puerta con paso triunfal. Yo cerré los ojos un segundo y recé un Ave María rápido. «Dios, dame fuerzas para lo que viene, que no me tiemble la voz». Cuando Dylan abrió la puerta, la luz de la calle recortó la silueta del licenciado Treviño. Era un hombre bajo, robusto, de esos abogados de la vieja escuela que siempre visten de traje completo, aunque estemos a 40 grados a la sombra. Llevaba su eterno portafolio de cuero desgastado bajo el brazo. «Licenciado, bienvenido», dijo Dylan, extendiendo la mano con una familiaridad fingida. «Pase, pase. Aquí tenemos todo listo. La señora ya firmó la semana pasada. Solo necesitamos su sello para cerrar el trato con la inmobiliaria». El licenciado Treviño ni siquiera le dio la mano. Lo miró por encima de sus lentes con una frialdad que heló la sonrisa de mi yerno. Entró a la casa, se quitó el sombrero y se dirigió directamente hacia mí. «Buenos días, doña Elsa», me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Buenos días, licenciado, estoy lista», respondí poniéndome de pie. Mis piernas, que minutos antes sentía pesadas, ahora me sostenían con una firmeza renovada. Dylan cerró la puerta, confundido por el desaire. «Oiga, licenciado, el cliente soy yo.
Yo lo llamé para el trámite de la venta. El licenciado Treviño dejó su maletín sobre la mesa del comedor. Esa misma mesa donde una semana antes me habían obligado a firmar. Abrió los broches metálicos con un clac-clac que resonó en el silencio de la sala. Usted me llamó joven, es cierto, pero yo vine porque mi cliente, la dueña de esta propiedad, me solicitó mi presencia, dijo el licenciado, sacando una carpeta gruesa de color azul. Olga, que había estado en la cocina, salió al escuchar el tono de voz del notario. Se paró junto a su marido, buscando protección. ¿De qué habla?, preguntó Dylan, ya con un tono agresivo. La dueña es Elsa, y ella me cedió los derechos la semana pasada. Aquí tengo el documento. Dylan sacó el papel arrugado de su bolsillo y lo azotó sobre la mesa. Ver ese papel ahí me trajo un recuerdo vívido, una punzada en el estómago. Mi mente voló hacia atrás, no a la semana pasada, sino a 3 meses antes, cuando la semilla de todo esto fue plantada. Recordé el día exacto en que fui a la oficina del licenciado Treviño. Hacía 3 meses. Yo había llegado con el corazón en la boca, sintiéndome una traidora por dudar de mi propia familia. La oficina olía a libros viejos y a cera para madera. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio enorme. Licenciado, tengo miedo, le confesé ese día. Mis manos apretaban mi bolso con fuerza. Dylan ha estado preguntando mucho por las escrituras. Dice que la casa es muy grande para mí sola, que debería vender y darles el dinero para un negocio que quiere poner. El licenciado Treviño, que conocía a mi difunto esposo y sabía lo mucho que nos costó levantar nuestro patrimonio, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Elsa, el instinto de una madre rara vez se equivoca, pero el instinto de una comerciante como tú nunca falla. ¿Tú crees que ese muchacho tiene buenas intenciones? Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas picaban mis ojos. No es solo el dinero, licenciado, es la forma en que me mira, como si yo fuera un estorbo. Y Olga, mi Olga no dice nada, hace lo que él dice. Tengo miedo de que me quiten todo y me dejen en la calle. Entonces vamos a blindarte, Elsa, dijo él con firmeza. No podemos impedir que te pidan cosas, pero podemos impedir que te las quiten legalmente. Vamos a hacer un movimiento anticipado. Ese día, entre lágrimas y firmas, diseñamos la estrategia. No fue venganza, fue supervivencia. Fue aceptar que la familia que yo creía tener ya no existía y que tenía que protegerme del lobo que dormía en la cama de mi hija. El golpe del papel sobre la mesa en el presente me trajo de vuelta. Dylan estaba rojo de ira, señalando mi firma. Es su firma, es válida. Ella aceptó irse al asilo y cedernos la propiedad. El licenciado Treviño tomó el papel de Dylan con la punta de los dedos como si estuviera sucio. Lo miró un segundo y lo dejó caer con desdén. Esta firma es auténtica, sí. Doña Elsa firmó este papel cediendo sus derechos sobre la propiedad. El problema, joven Dylan, es que doña Elsa no tenía ningún derecho que ceder la semana pasada. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el agente inmobiliario dejó de masticar su chicle. ¿Qué?, balbuceó Dylan. Usted no puede vender lo que no es suyo, explicó el notario con una calma letal. Hace 3 meses, doña Elsa constituyó un fideicomiso irrevocable para la administración de sus bienes. La propiedad legal de esta casa pasó a nombre de la fiduciaria. Además, se estableció un usufructo vitalicio a favor de doña Elsa. En español, gritó Dylan desesperado. En español significa... Intervine yo, dando un paso al frente, sintiendo cómo la fuerza volvía a mi voz.
que la casa no es mía para regalarla, ni tuya para venderla. La casa está protegida y yo tengo el derecho legal de vivir aquí hasta el día que me muera. Nadie me puede sacar, nadie. Dylan se puso pálido. Parecía que le habían vaciado la sangre del cuerpo. Giró la cabeza hacia mí con los ojos desorbitados. ¿Hiciste esto a mis espaldas? Siseó. Eres una vieja maldita. No le hables así, gritó Olga por primera vez, aunque su voz temblaba. Pero mi mente, traicionera, me arrastró otra vez al pasado, a ese doloroso momento que me confirmó que debía hacerlo. No fue la avaricia de Dylan lo que más me dolió, fue el silencio de ella. Recordé una noche, hace apenas un mes. Yo estaba en la cocina preparándome un té. Ellos estaban en la sala creyendo que yo ya estaba dormida o que la televisión estaba muy alta. Dylan, no podemos hacerle esto, decía Olga llorando quedito. Es mi mamá, esa casa es su vida. Es un montón de ladrillos viejos, Olga, respondió él, con esa voz que usaba para manipularla. Suave pero venenosa. Entiende, necesito ese capital. La inversión en Monterrey no puede esperar. Si no ponemos el dinero ya, perdemos la oportunidad. Tu madre ya vivió su vida. Nosotros estamos empezando. Además, en el asilo estará con gente de su edad, no estorbando aquí. Esperé escuchar a mi hija defender mi dignidad. Esperé que dijera no. Esperé que dijera mi madre no es un estorbo. Pero solo escuché un suspiro y un silencio largo. Está bien, Dylan, pero tú se lo dices, yo no puedo. Ese silencio fue lo que me rompió. No fue el grito de él, fue la ausencia de la voz de ella. En ese momento supe que Olga no me protegería, que su lealtad por miedo o por amor ciego estaba con ese hombre. Y si yo no me defendía sola, nadie lo haría. Maldita, le respondía Dylan en el presente, mirándolo fijamente. Maldita hubiera sido si dejaba que me robaras el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Olga, gritó Dylan buscando a su esposa, dile algo, nos engañó, ese dinero ya estaba comprometido, ya debo la mitad a los socios. Olga estaba llorando, cubriéndose la boca con las manos. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Porque necesitaba ver hasta dónde llegaban, le contesté y mi voz se quebró un poco. Necesitaba saber si eran capaces de echarme a la calle, y lo fueron. Pero había algo más, algo que todavía me quemaba en el pecho y que necesitaba salir. Otro recuerdo, el peor de todos, el que selló el destino de Dylan. Fue un sábado por la tarde. Yo había cerrado la carnicería temprano porque me sentía mal. Entré a la casa sin hacer ruido. Escuché a Dylan hablando por teléfono en el patio trasero. Me acerqué a la ventana, oculta tras la cortina. Hablaba con Olga, que estaba en el trabajo. Ya te dije que la convenzas, decía él, irritado. Tu madre ya no sirve, huele a carne vieja, a cebo, impregna la casa con ese olor a carnicería. Me da asco, Olga. Necesitamos vender esa casa para largarnos de aquí y tener dinero de verdad. Esa vieja ya caducó, como la carne que vende. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Carne vieja, así me veía. Yo, que me levantaba a las 4 de la mañana para recibir las reses. Yo, que con ese olor a cebo, pagué su boda, su coche y hasta las deudas de juego que él creía que yo no conocía. Ese insulto no solo me dolió, me despertó. Me di cuenta de que no estaba tratando con un familiar ambicioso, sino con un enemigo que me despreciaba profundamente. Y a los enemigos no se les da la otra mejilla, se les enfrenta. El licenciado Treviño carraspeó, sacándonos de la tensión. Señores, la situación legal es inamovible. El documento que la señora firmó la semana pasada es nulo de pleno derecho. No tiene validez. Si intentan usarlo, estarían cometiendo fraude.
El agente inmobiliario, que había estado observando todo como si fuera una telenovela, guardó su cámara. Yo me retiro, no me meto en problemas familiares ni legales, con permiso. Y salió casi corriendo, dejando la puerta abierta. Dylan estaba acorralado. Sus planes se desmoronaban como un castillo de naipes. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Esto no se va a quedar así», bramó, acercándose a mí con los puños cerrados. «Voy a impugnar ese fideicomiso. Voy a declarar que estabas senil cuando lo firmaste». El notario dio un paso adelante, protegiéndome, pero yo le puse una mano en el brazo para detenerlo. «No hace falta, licenciado. Todavía falta una cosa». Dylan se detuvo, respirando agitadamente. «¿Qué más quieres, vieja bruja?». Miré a Olga. Ella estaba hecha un mar de lágrimas, confundida, dividida entre su esposo y su madre. Me dolía lo que iba a hacer, pero era necesario, como cuando hay que cortar la parte gangrenada para salvar el cuerpo. Recordé el último paso de mi investigación. No me había quedado quieta con el fideicomiso. Mi instinto me decía que había algo más detrás de la urgencia de Dylan por el dinero. «Inversiones en Monterrey», decía. «Contraté a un muchacho, hijo de una vecina, que es muy bueno con las computadoras y esas cosas modernas. Le pedí que averiguara. No tardó ni 2 días. Me trajo un sobre amarillo con impresiones de correos y fotos de redes sociales. No había ninguna inversión. Había una mujer, una chica joven, de allá de McAllen. Los planes de Dylan no eran llevarse a Olga a una vida mejor con el dinero de mi casa. Los planes eran vender, tomar el dinero y dejar a Olga y a mí en la calle mientras él se iba con la otra. Vi los mensajes. «Aguanta, bebé. En cuanto la vieja firme y vendamos, te llevo a Cancún. Dejo a la tonta de mi esposa y a la momia de su madre y somos libres». Ese fue el verdadero golpe. La casa era ladrillo, el dinero va y viene, pero la traición a mi hija, eso era imperdonable. Guardé ese sobre debajo de mi colchón, esperando el momento justo. «Olga, acércate», dije con voz suave. Ella me miró asustada. «Mamá, por favor, ya basta». «Acércate», insistí. Saqué el sobre amarillo que tenía escondido entre los cojines de mi sillón, donde había estado sentada toda la mañana. Dylan vio el sobre y sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Reconoció el color, o quizás la intuición del culpable le avisó. Se lanzó hacia mí. «No le des eso, dámelo». Pero el licenciado Treviño, ágil para su edad, se interpuso bloqueándole el paso con su portafolio. «Atrás», ordenó con voz de autoridad. Aproveché el segundo, le extendí el sobre a Olga. «No hice esto solo por la casa, hija. Lo hice para que vieras con quién duermes. Ábrelo». Olga tomó el sobre con manos temblorosas. Miró a Dylan, que estaba pálido, sudando frío. «Dylan, ¿qué es esto?» «No lo abras, Olga. Son mentiras. Esa vieja está loca. Inventó todo». Olga sacó las fotos. Sacó las copias de los mensajes. El silencio en la sala se volvió espeso, asfixiante. Solo se escuchaba el papel crujiendo en sus manos y su respiración, que se aceleraba hasta convertirse en un jadeo doloroso. Leyó los mensajes. Vio las fotos de Dylan besando a otra mujer en un restaurante, con la fecha impresa de hace 2 semanas, mientras él supuestamente estaba buscando compradores. Olga levantó la vista. Su rostro ya no tenía miedo. Tenía dolor, sí, un dolor infinito, pero también tenía algo que no le había visto en años: claridad. «La tonta de tu esposa», susurró, leyendo una línea del chat. «Olga, mi amor, déjame explicarte. Eso no es lo que parece. Son montajes». Dylan balbuceaba, retrocediendo hacia la puerta. «¿Montajes?», gritó ella y le lanzó las fotos a la cara. Los papeles volaron como pájaros heridos.
Querías vender la casa de mi madre para largarte con esta zorra. Me ibas a dejar en la calle a mí también. Todo lo hice por nosotros, intentó mentir él, pero ya no tenía fuerza. Lárgate. El grito de Olga salió desde sus entrañas, un aullido de loba herida. Lárgate de esta casa ahora mismo. Dylan miró a su alrededor. Me vio a mí, de pie, firme como un roble. Vio al notario, que ya estaba sacando su celular, probablemente para llamar a la policía si la cosa se ponía fea. Vio a su esposa, transformada por la furia de la verdad. Supo que había perdido, no solo la casa, no solo el dinero, había perdido el juego. Están locas las dos, escupió con veneno, intentando salvar un poco de su ego machista. Quédense con su maldita casa vieja, se merecen pudrirse aquí juntas. Se dio la media vuelta y salió corriendo, tropezando con las cajas que él mismo había empacado. Escuchamos el motor de su coche rugir y las llantas rechinar contra el pavimento. Cuando el sonido se desvaneció, Olga se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Me acerqué a ella. Me dolían las rodillas al agacharme, pero la abracé. La abracé como cuando era niña y se caía de la bicicleta. Perdóname, mamá, perdóname. Repetía ella entre sollozos, aferrándose a mi vestido de flores. Soy una estúpida, no te defendí, dejé que te hiciera esto. Le acaricié el cabello, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. Ya pasó, mija, ya pasó. A veces necesitamos que nos rompan el corazón para que se nos abran los ojos. El licenciado Treviño, discreto como siempre, cerró su carpeta. Doña Elsa, si no me necesita más, me retiro. Cualquier cosa, estoy a una llamada de distancia. Gracias, licenciado, Dios se lo pague, le dije. Él asintió y salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Nos quedamos solas en la sala medio desmantelada. El sol de mediodía entraba por las ventanas sin cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La casa estaba hecha un desastre, pero se sentía diferente, se sentía ligera, se sentía nuestra otra vez. Levanté a Olga del suelo y le limpié las lágrimas con mis pulgares ásperos. Anda, lávate la cara. Yo voy a poner café. Tenemos mucho que desempolvar y mucho que acomodar. Fui a la cocina. Llené la cafetera con agua. Mis manos ya no temblaban, mientras el aroma del café empezaba a llenar la casa, desplazando el olor a loción barata y miedo. Miré por la ventana hacia el patio. El sol brillaba fuerte sobre mis macetas de geranios. Seguían vivos, a pesar de todo, igual que nosotras. Había recuperado mi casa, pero lo más importante era que, aunque fuera a través del dolor, había recuperado a mi hija. Y esa firma, la que tanto miedo me dio poner, terminó siendo la firma de nuestra libertad. No dejes que nadie te haga sentir que ya no vales porque tienes canas o porque caminas despacio. La experiencia es un arma que no se ve, pero que corta más fino que cualquier cuchillo de carnicero. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me lees. Y si conoces a alguien que esté pasando por un abuso así, compártelo. A veces uno necesita saber que no está solo para encontrar el valor de defenderse. Gracias por escucharme.